Os damos la bienvenida a este primer vídeo de situaciones de aprendizaje, diseño y aplicación en el aula de infantil. En esta primera parte vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con la concreción curricular, con todos los elementos que se plantean desde la ley educativa. Para empezar, veremos que la ley tiene 4 niveles de concreción. En el primer nivel de concreción estaría una normativa general para toda España que se concreta en el decreto autonómico del Principado de Asturias. Posteriormente, en un segundo nivel de concreción, los centros lo harán con el proyecto educativo de centro y con la programación didáctica. En un tercer nivel de concreción estarían las programaciones de aula y por último serían las adaptaciones a las necesidades y a las características individualidades del alumno, la personalización de ese aprendizaje para cada uno de los alumnos y alumnas que tenemos en nuestro aula. Dentro de esa concreción, dentro de esa nueva ley LOMLOE, nos aparecen una serie de elementos que tenemos que dominar muy bien para desarrollar nuestras situaciones de aprendizaje. Así nos encontramos con las competencias específicas, los criterios de evaluación que nos van a servir para evaluarlas, los saberes básicos, que son los desempeños que nuestros alumnos van a poner en práctica, o los conocimientos que nuestros alumnos van a poner en práctica en las situaciones de aprendizaje, los descriptores operativos, que en nuestro caso, en la etapa infantil, no tenemos unos descriptores propios al no ser una etapa obligatoria, pero nos marcan un poco qué es lo que el alumno hace en esa competencia. Si queremos comprender un poco más la competencia y desgranarla para hacerla más comprensible, podemos irnos a los descriptores operativos del perfil de salida de la etapa primaria. Los objetivos de la etapa, que son los objetivos que debe alcanzar nuestro alumnado al finalizar la etapa infantil, y ese perfil de salida de referencia que tenemos que tomar, que es el de la etapa primaria, al ser la primera etapa obligatoria. Todo ello se concreta en el marco legal, ¿vale?, en su artículo 2, en el que nos habla de las situaciones de aprendizaje y nos dice que son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas que contribuyen a adquirir y desarrollar esas competencias. Es decir, el objetivo de las situaciones de aprendizaje no es otro que nuestro alumnado adquiera y desarrolle las competencias. Dentro de esas situaciones de aprendizaje, lo que queremos hacer es transferir los aprendizajes del aula a la vida real, mediante tareas, actividades en los que podamos trabajar diferentes agrupamientos dentro del aula, ya sea desde lo individual o desde lo colectivo, para trabajar de forma autónoma, cooperativa, para producir unos productos en los que haya una intención verbal, en los que podamos utilizar diferentes soportes y formatos para contribuir a alcanzar los retos y desafíos del siglo XXI que nuestro alumnado se va a encontrar en su vida diaria. La LOMLOE, en su decreto 56/2022 del 5 de agosto, en el anexo 3, nos habla de las situaciones de aprendizaje y nos dice que su objetivo es construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde la propia experiencia. Es una herramienta para integrar elementos curriculares de distintas áreas y que deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, la prevención de la violencia de género o la convivencia democrática. Estas situaciones de aprendizaje tienen unas características concretas. Esas 5 características son: deben partir del interés del alumnado, tienen unas tareas secuenciadas de más sencillo a más complejo, además deben de presentarse en diferentes soportes, deben de poner en juego diferentes metodologías y agrupamientos y además necesitan integrar en sí mismas una evaluación competencial y formativa, no solo una calificación, sino que el alumnado tiene que poder formarse con ese feedback que le vamos entregando en su evaluación. Para ello es muy importante que tengamos clara la taxonomía de Bloom como
a medida que vamos subiendo los diferentes estadios de la taxonomía, tendremos actividades más sencillas que sean de memorizar, de reproducir, hasta estadios más superiores que nos permitan realizar mayores complejos a la hora de que nuestro alumnado vaya poco a poco realizando tareas de un nivel más superior. Todo ello se centra en 3 ejes de actuación. El primero sería la utilización de todos los espacios. El espacio es un educador más, es un elemento que podemos aprovechar y debemos aprovechar, no solo el aula, sino también los pasillos, los halls. Tendremos un montón de espacios que nos pueden ayudar a desarrollar esas situaciones de aprendizaje, incluso fuera del centro educativo. La participación del alumnado y las familias en esta etapa sabemos que es un agente muy importante y que tiene que tener su importancia en el desarrollo de nuestras situaciones de aprendizaje. Y la incorporación de las metodologías activas para que nuestro alumnado sea el principal agente sobre el que recae el proceso de aprendizaje. ¿Qué ha cambiado todo esto? Pues obviamente lo que ha cambiado son las necesidades de la sociedad. Vivimos en una sociedad totalmente distinta en la que se está evolucionando de una manera muy rápida. Los problemas que se tiene que enfrentar nuestro alumnado son otros totalmente distintos, la forma de relacionarse, de comunicarse y en general la globalidad del mundo que va a exigir unas nuevas competencias. Anteriormente, el informe de Delors de 1994 nos hablaba de lo que necesitaba la sociedad, ¿vale? El informe de Delors, Gilles Delors, nos habla de la educación para el siglo XXI. Bueno, pues ese sería el antecedente que marca esta nueva ley. Además, como punto de partida, siempre tendremos como referencia los retos del siglo XXI y los ODS de la Agenda 2030, importantísimos siempre en el desarrollo de nuestras situaciones de aprendizaje. Los retos del siglo XXI, esos retos que nos marcan el pensamiento crítico y la cultura digital, el medio ambiente, el consumo responsable, el aprendizaje constante a lo largo de toda la vida, la resolución pacífica de conflictos, el aceptar la incertidumbre como una parte del proceso, la equidad y la inclusión, la vida saludable, ser parte de un proyecto tanto colectivo a nivel local como global y aprender a cooperar y convivir. Esos grandes desafíos que tenemos que ir trabajando en la etapa educativa para preparar alumnos para ese siglo XXI que les va a tocar vivir. Todo ello a la vez que trabajamos los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, esos 17 ODS tan importantes que nos van a aparecer en todo el desarrollo de nuestras situaciones de aprendizaje. Esos retos del siglo XXI que acabamos de ver, esos 10 retos del siglo XXI, es muy difícil. ¿Podríamos escoger solo uno? Bueno, pues sería muy complicado trabajar solo uno, es muy difícil que nuestro alumnado solo pueda trabajar uno. Por eso podemos ir trabajándolo a lo largo de todas las situaciones de aprendizaje y a la vez podemos relacionarlo con los ODS. Es bueno que hagamos esta reflexión y podamos ir relacionando diferentes retos del siglo XXI con diferentes ODS para ir teniendo nuestras pequeñas ideas para luego cuando desarrollemos nuestras situaciones de aprendizaje. Por último, no nos queda más que tener claro que el objetivo de toda la situación de aprendizaje es que nuestro alumnado desarrolle sus competencias, que no son otra cosa que los desempeños que nuestro alumnado tiene que alcanzar para progresar con garantías en su itinerario formativo, para dar respuesta a ese perfil de salida de las diferentes etapas que marca la nueva ley.